Señor, te entronamos en este lugar, en mi corazón, en mi mente, en el lugar donde precisamente estoy el día de hoy. Padre, queremos glorificarte, Señor, entronarte y pedirte, Señor, que seas tú el Rey y Señor de nuestras vidas. Sabemos que somos libres por el efecto de tu poder, de tu capacidad, Señor, de tu obra en la cruz también para nosotros, Señor. Hemos sido libres de toda condenación, de todo señalamiento, de toda culpa, y por eso podemos venir confiadamente a tu trono en esta mañana para decirte: limpia nuestra vida, limpia nuestra mente, nuestro corazón, prepáralos para recibir de ti, prepáralos. Hoy venimos a tu encuentro, hoy venimos a buscarte, Rey, y a decirte: Señor, te necesitamos de tu presencia, necesitamos, Dios de los cielos, Señor, de tu salvación, necesitamos de tu redención, Señor, y por eso te pedimos hoy, en esta mañana, que limpies en nuestras vidas. Y también, Señor, habiendo limpiado, habiéndote entronado, Señor, te pedimos la llenura de tu Santo Espíritu. Llénanos con tu Espíritu, Padre precioso, Señor, en cada parte de nuestra vida, en cada área de nuestra vida, Señor. Llénanos en lo más profundo de nuestra alma, Señor. Llénanos de ti, Señor, de tu Santo Espíritu. Y que seas tú, Señor, a través de tu palabra, dándonos sabiduría, Dios, dándonos dirección, dándonos entendimiento, recargando nuestra vida, Dios de los cielos, Señor. Bendice hoy nuestra vida, Señor, y bendice, Padre precioso, Señor, cada cosa que nos has permitido. Gracias por poder conectarnos hoy a través de esta plataforma. Gracias por poder conectarnos, Señor, a través de tu palabra. Y gracias, Señor, porque has dispuesto la tecnología, Señor, para que tu palabra también sea llevada a muchos. Oro por aquellos que están allí, Señor, conectados, buscándote, Señor, temprano, como parte de su disciplina, como iglesia, como hijos tuyos, Señor Jesús. Los bendigo en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor. Y creemos, Rey, que la unidad de tu Santo Espíritu en nuestras vidas hace que las tinieblas retrocedan en el nombre de Jesús. Y hoy reprendemos a Satanás, Señor, y lo echamos fuera de todas las áreas, Señor, donde ha querido acechar, de nuestra mente, de nuestra alma, de nuestro corazón, de nuestro cuerpo, de nuestra salud, Señor Jesús, y de todo lo que, Padre precioso, ha intentado retrasar el propósito que tú tienes para nosotros, papá. Lo reprendemos en el nombre de Jesús, Señor, y que sea tu palabra hoy trayendo revelación. Y oramos, y me pongo de acuerdo con mi hermano, Dios de los cielos, Señor, para que esa revelación, Padre precioso, Señor, sea especial en nuestra vida. Y hoy traigas una palabra especial para cada uno de mis hermanos, Señor, así como lo has hecho en mi vida. En el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, bienvenidos a este tiempo devocional, tiempo de propósito. Yo creo que hoy necesitamos estar conectadísimos acá en unidad, y voy a pedirle que también comparta un poco de lo que hoy el Señor quiere hablar. Si quiero iniciar con este salmo que tiene que ver con el tema que quiero compartirte en este devocional, y no sé si, bueno, los que están por ahí en YouTube, Facebook, pudieron ver de pronto en las líneas que salen en Instagram. Estamos en vivo directo desde la plataforma, entonces no alcanzan a salir algunas cosas que salen como los versículos y demás. Pero bueno, vamos a leer el Salmo 139, versículo 13 al 18, es decir, arrancamos con alabanza y seguimos el devocional con alabanza. Cuando pensamos en nuestro tiempo devocional, pensamos en un tiempo de búsqueda, pensamos en un tiempo donde Dios nos está esperando y nosotros sencillamente salimos a buscarle. ¿Sí? Hay una pequeña diferencia en algo que hemos venido practicando en nuestra iglesia, que lo hemos llamado, como en la antigüedad tal vez se pudo llamar, y es el oficio diario. Y es cuando nos detenemos en el medio de nuestras actividades. Cuando lo hacemos en la mañana, nosotros buscamos a Dios, está todo tranquilo y vamos a su presencia. Pero cuando lo hacemos en medio de nuestras actividades, le estamos diciendo a Dios: ven, entra e interrumpe en nuestras vidas. Entonces, qué bueno poder entrar acá a buscarle, seguros de su presencia, seguros de que Él está al control, de que Él es Dios soberano, alabándole también. Y quiero leer este Salmo 139, en una versión de la Biblia que se llama Nueva Biblia Viva, ¿sí? Que es muy parecida en su paráfrasis a veces a la Nueva Traducción Viviente. Pero me gustan las notas con las que esta versión traduce este Salmo, que es muy importante para mi vida. Creo que es el Salmo que afirma parte de mi identidad en Cristo y que conecta mucho con el tema que quiero compartirte hoy. ¿Sí? Dice lo siguiente en el versículo 13: tú hiciste todas las dedicadas partes internas de mi cuerpo y las uniste en el vientre de mi madre.
Gracias por haberme hecho tan admirable. Es admirable pensar en ello. Maravillosa es la obra de tus manos, y eso lo sé muy bien. Tú me observaste cuando en lo más recóndito era yo formado. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Cuán preciosos son los pensamientos que tienes de mí, oh Dios. Son innumerables. No puedo contarlos, superan en número a los granos de arena. Y cuando despierto en la mañana, tú todavía estás conmigo. Cuando yo leo este salmo y pienso en la expresión del salmista en este momento, pienso en las características que nuestra identidad necesita. Y cuando llegamos a Cristo y hemos empezado a caminar, nos empezamos a dar cuenta que tal vez nuestra vida, muchos llegamos a los pies del Señor en nuestra vida faltante de un propósito, faltante de guía, de dirección. Y cuando preparaba un poco este devocional, lo buscaba, leía un poco acerca del tema y me conectó precisamente con lo que estaba sucediendo ayer en nuestra iglesia y tenía que ver con experiencia bíblica en comunidad, con la lectura de la Biblia, con esto de lo que significa poder conectar a través de la palabra en comunión con nuestros hermanos. Y cuando lo miraba ayer, me pasó un suceso, lo contaba también por ahí en otro video, muy especial porque encontré un correo donde mi pastor y mis pastores se conectaban para conectarse con el propósito de vida que Dios iba a activar para mí, para mi esposa, para la iglesia. Y entonces me llamó mucho la atención porque fue posterior a empezar a preparar esto y sentí que era una confirmación de Dios de lo que quería hablar. Le hablamos un poquito al Salmo, y el Salmo lo que está diciendo efectivamente es que el salmista tiene una comprensión clara de quién y cómo lo creó, pero también con unos detalles muy específicos, porque está hablando de que cada parte de tu cuerpo incluso es conocida por Dios. ¿Y por qué es importante eso? Porque eso cambia tu identidad, eso debería cambiar y mover tu oración. Cuando tú le clamas a Dios por tu sanidad, cuando tú le clamas a Dios por tu cuerpo, no hay nadie que lo conozca mejor, porque Él fue el que te creó. El salmista muy bien lo dice y lo retrata, y es decir, me encantó esta parte donde dice, tú hiciste las delicadas partes internas de mi cuerpo, cada célula, ¿sí? Cada neurona, cada gota de sangre, cada flujo, ¿sí? Todos fueron creados por Él. Y las uniste en el vientre de mi madre, es decir, hiciste que se diera vida. Gracias por haberme hecho tan admirable. Y claro, a la luz de nuestra humanidad, salir todos los días diciendo esto podría convertirse de pronto en algo egocéntrico y orgulloso, pero no es este el caso de la palabra, porque lo que la palabra está diciendo es identidad, esto es lo que soy, ¿sí? Y creo que ese es uno de los ingredientes claros de la fe, la identidad, porque muchas veces nosotros no pedimos porque no sabemos qué pedir, como dice Santiago, pero también no pedimos porque no sabemos quiénes somos y quién es nuestro Padre. Cuando yo empiezo entonces a conectar con que yo tengo un Padre que me ama, yo tengo un Padre que definitivamente conoce todo lo que soy por dentro, entonces eso debería empezar a cambiar, ¿sí? Mi propósito. ¿Sí? Y allí quiero que lo tengas claro, porque esta es la clave de este devocional. Tú me observaste cuando en lo más recóndito era yo formado, cuando en lo más íntimo era yo planeado. Tus ojos vieron mi cuerpo en gestación. O sea, Dios me ha observado siempre. Y Dios me observa siempre. Ese pasaje, siendo revelado en mi vida, debería cambiar mi posición frente a la santidad, porque Él todo lo ve, todo lo entiende, todo lo sabe. Siempre me está observando. Dice también el profeta, no duerme el que cuida de Israel, no duerme el que cuida de mí. Y aquí es donde viene la clave. Todo estaba ya escrito en tu libro. Todos mis días se estaban diseñando, aunque no existía uno solo de ellos. Y esa declaración de la palabra, esa declaración del salmista allí, ratificada en el contexto bíblico, ratificada por la misma palabra de Dios, dice que yo tengo un plan y que yo tengo un propósito. Y eso tiene que cambiar nuestro actuar, nuestro vivir, nuestro enfrentar las circunstancias, nuestra capacidad para resolver muchas inquietudes que tal vez se pueden generar en nuestra vida, en el camino.
Cuando yo leo este texto entonces, y por eso lo comenzaba diciendo, tal vez es un texto de vida para mí. Si yo pudiera resumir parte de los capítulos de nuestro discipulado de Libertad en Cristo acerca de la identidad, tienen que ver con comprender esto, con comprender quién soy, de dónde vengo, cómo fui formado, que mis días han sido planeados por Dios. Pero Dios me entrega una decisión, me da una decisión de yo poder desarrollar ese día. Pero cuando yo desarrollo ese día en la búsqueda de la palabra, en la búsqueda de Dios, entonces yo estoy empezando a cumplir algo que es muy importante en este momento, mi propósito. En el cúmulo de enfermedades mentales que pasamos hoy, la falta de propósito es una de las razones más grandes por las que las personas entran en una crisis de ansiedad, de depresión, y es porque nos perdemos del camino. Perder el propósito es perder el destino, perder el propósito es perder la visión. Es no encontrarlo. Y muchas veces la guía de ese propósito es la palabra de Dios. Entonces, cuando voy a este salmo y encuentro esto de que todo ya estaba escrito, yo tengo que resaltar esto en mi Biblia. Yo tengo que decir, Señor, si tú ya tienes escrito, muéstrame. Si tú ya tienes escrito lo que quieres para mí, muéstrame, revélame, ¿sí? Revela mi vida, lo que tú necesitas para mí. Enséñame a caminar mi propósito. Tú me hiciste único, ¿ya? Y tiene que ver con lo que me hace vibrar en el corazón. Me encanta esta frase que le escuché algún día al pastor Esteban, ¿sí? Porque aquello que te hace vibrar el corazón es lo que te apasiona. Y aquello que te hace vibrar el corazón ya estaba escrito desde antes. Fue el plan de Dios, no es ni siquiera tu plan. Por eso en algunos momentos nosotros nos pasamos gran tiempo de nuestra vida intentando hacer nuestro plan, encontrar nuestro propósito, ¿sí? Y lo acuñaba en estos días de una lectura, hasta que yo no pierdo completamente mi propósito natural, no voy a poder vivir el propósito real con el que Dios me creó. Cuando mi propósito carnal, personal, muere, es cuando el propósito verdadero de mi vida, el del Salmo 139, versículo 16, aparece en mi vida. Mira, todo estaba ya escrito en tu libro. ¿En dónde? En tu libro, y esto es clave. Porque si tú quieres conocer tu plan, si tú quieres conocer el propósito, si tú quieres conocer el propósito con el que fue diseñado este mouse, entonces tienes que ir a mirar el manual, cómo se hizo, ¿cierto? Y para qué es, y para qué esta lucecita láser aparece aquí, y para qué esta pila cumple un propósito dentro de este mouse, ¿sí? Y resulta que dice la palabra que todo el manual está escrito. Tu manual está escrito. O sea que la palabra tiene eso que estaba escrito para ti. Todos tus días estaban escritos, diseñados, aunque no existía uno solo de ellos. Y uno dice, pero si la Biblia, si el texto, la escritura, es la historia del pueblo de Dios hacia atrás, es la historia de mi redención, ¿sí? Me encanta cómo lo dice Max Lucado en una de sus grandes obras, y es la historia de Dios, que es mi historia. Entonces, cuando yo me apersono de esto, empiezo a entender que cada día de mi vida está diseñado acá, pero que mi plan, mi propósito fue escrito acá, aunque no existía uno solo de ellos. Y mira lo que termina diciendo el salmista: cuán preciosos son los pensamientos que tienes de mí. Wow, eso debería enamorarme de Dios. Señor, tú piensas en mí. Eso debería cambiar mi oración y mi perspectiva cuando yo me levanto a decir, tú estás aquí, tus ojos no duermen, tú me cuidas. Y eso debería cambiar mi perspectiva cuando yo estoy enfrentando mis crisis, cuando llega la ansiedad, porque todos vivimos de ansiedad de cierta manera por la incertidumbre futura, por lo que estamos esperando, es natural. Ahora, la razón para que esa ansiedad no se convierta en algo enfermo, en algo patológico, es que maneje esa ansiedad en torno a las promesas de Dios, en torno a la palabra de Dios. Lo mismo pasa con la depresión, tiene que ver con mi pasado. En la medida en que yo resuelvo mi pasado, entonces, ¿sí? Yo ya no voy a caer en la trampa, porque yo ya sé que está pensando Dios de mí. Y aunque tengo esa situación, a veces no tenemos ganas, ¿sí? A veces uno cree que construye el orden y todo se mantiene perfecto. Pero me encanta esta visión que compartimos en una vida espiritual al máximo en el libro de nuestro pastor Pedro y en el discipulado. Y tiene que ver con que después de que yo tengo el carro, el motor, las llantas, el carro empieza a andar hacia un propósito. Y cuando ese vehículo empieza en el camino, se pincha, tiene accidentes, hay que hacerle mantenimiento, hay que tanquearlo, ¿sí? Es un ejemplo, una ilustración muy viva.
Bueno, mi propósito tiene que ser tanqueado, mi propósito tiene que ser refrescado. Y esa es una de mis intenciones, o creo que la intención del Espíritu con este devocional. Recordarnos que tenemos un propósito, pero que ese propósito está directamente conectado a la palabra de Dios, a mi llamado, a lo que me hace arder el corazón, a lo que cobra sentido, a lo que me apasiona. La pasión es la confirmación de que ese es el verdadero propósito de mi vida, ¿sí? Y te voy a poner ejemplos, y perdón que te los ponga en primera persona, me gustaría que si de cierta manera tú lo vas entendiendo, no lo vayas compartiendo también ahí en YouTube, en las redes sociales, y podamos compartirlo entre todos. Cuando yo trabajaba secularmente, ¿sí? Porque ahora trabajo eclesiásticamente, digámoslo así, pero cuando trabajaba secularmente, siempre me empecé a preguntar cuando Dios hace el llamado, pero ¿hasta cuándo tengo que estar allí? Porque ese no es mi propósito. Y de pronto Dios me dijo un día, no, ese sí es tu propósito, es parte de tu propósito, porque ese es un pedacito de lo eterno que estoy haciendo en ti. Pero yo ya lo tenía planeado, yo tenía planeado que estudiaras una carrera, que trabajaras de esta manera, que incluso tomaras malas decisiones, habías podido tomar mejores, ¿sí? Pero ese trabajo, hasta que yo no comprendí que era parte del propósito de Dios, ¿sí? No se desbordó en desarrollo. Y te lo voy a poner en este punto. En el momento en que esto es testimonio, perdón, yo renuncio, creo que es el mejor momento profesional y laboral de mi vida. Y el sueño que yo un día, cuando tenía 23 años, había soñado de ser un gerente regional, estaba en el siguiente escalón, ¿sí? Te lo pongo en términos profesionales. Pero mi sueño de desarrollo profesional no se truncó, cambió, porque no tuve una posición en este lugar, porque no era lo que Dios quería para guardar mi corazón. Pero cuando Dios me cambia, ¿sí? Y transforma mi propósito, todo lo que aprendí, todo lo que definitivamente Dios estaba haciendo, ¿sí? Pues empezó a transformar mi vida, empezó a conectar ese propósito, empezó a conectar lo que hacía pasión. Pero cuando pasé a dedicarme 100% a la obra, empecé a entender que lo que yo hacía era mi propósito, ¿sí? Y ahorita te lo voy a compartir en esa clave, en esa palabra de vida que Dios ha usado siempre para decirme, esta es mi palabra, ¿sí? Y es parte también de lo que me gustaría que pudiéramos compartir acá, y es que esa palabra de vida de muchos, que muchos puedan dar testimonio de cómo Dios, una palabra, ha sido la guía y dirección y su propósito, ¿sí? Ahora, sigamos acá. Quiero quedarme en esta frase. La pasión es la confirmación de que ese es el verdadero propósito de tu vida. Si tú estás perdiendo la pasión en lo que estás haciendo, tú tienes que afinar que ese sea tu propósito. Y aún en lo que haces laboral, profesional y ministerialmente. Porque todas las áreas suman y conectan para mi propósito. Pero quiero mostrarte un ejemplo muy especial. Lucas 4, 16, 21. Vamos a hablar de Jesús. Dice que fue a Nazaret, donde se había criado. Y un sábado entró en la sinagoga, como era de costumbre. Se levantó para hacer la lectura y le entregaron el libro del profeta Isaías. Al desenrollarlo, encontró el lugar donde está escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a proclamar libertad a los cautivos y dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Escucha esto. Jesús está entrando a la sinagoga. Jesús, 100% Jesús. Sí, escúchame esto. Porque Jesús es Dios, pero estoy hablando del 100% Jesús entrando a la sinagoga. Ayer escuchaba un video que les decía, corrección, ese video tiene una imperfección en el sentido de que intenta decir que Jesús entró a la sinagoga y habían fariseos y habían, sí, pues tenían que haber fariseos porque era una sinagoga, sí. Entonces, no podemos confundir, ya me acordé porque el video decía, es un paréntesis, el video decía que habían hipócritas, entonces que no dejáramos de ir a la iglesia porque pues Jesús lo hizo. Entonces, yo hacía una precisión y es, espérate, Jesús entró a la iglesia y evidentemente en todas las iglesias hay hipócritas, hay esto y no debemos dejar ir a la iglesia, pero si yo me devuelvo en el contexto, lo que está intentando decir es importante aclararlo. Los fariseos que habían en la iglesia en ese momento no eran exactamente los fariseos de hoy, porque los fariseos de hoy tienen una connotación en el lenguaje diferente. Los fariseos del momento eran hombres que estudiaban la Biblia y no todos, ¿sí? Y no todos eran
fariseos de hoy, eran estudiosos y conocedores de la palabra y estaban en la sinagoga porque a eso se iba a la sinagoga. De hecho, Jesús entra y toma los rollos, cierro ahí el paréntesis, toma los rollos y empieza a leer esto. Y cuando lee esto, dice: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para anunciar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a proclamar la libertad a los cautivos y a dar vista a los ciegos, a poner libertad a los oprimidos, a pregonar el año del favor del Señor. Versículo 20. Luego enrolló el libro, se lo devolvió al ayudante y se sentó. Todos los que estaban en la sinagoga lo miraban detenidamente. Y él comenzó a hablarles: hoy se cumple esta escritura en presencia de ustedes. ¡Wow! Tú no estás escuchando esto. Entonces ahora sí pongamos en el contexto de hombres que estudiaban la palabra, de hombres que sabían que iba a venir un Mesías, y de pronto se sientan y hay alguien que dice que es el Mesías. Hay alguien que dice que la palabra acerca de mí se cumplió. ¡Wow! Tremendo. ¿Por qué? Porque este no es un Jesús orgulloso. Y seguramente muchos de los hombres, de estos fariseos, de estos estudiosos de la palabra, que ocupaban una posición, dijeron: ¿y este quién se cree? ¿Cómo que se cumplió esta palabra? Pero eso hace parte de una vida con propósito, de una vida con identidad clara. Una vida con identidad clara sabe cuándo la Escritura está cumpliendo su propósito en él. Y esta es mi pregunta clave para ti que estás escuchando, que vas a escuchar esto en el camino. ¿Cuál es la palabra que determina tu propósito? Que cuando tú abres tu Biblia, tú dices: Señor, gracias por recordarme que yo nací para eso. Gracias por recordarme, ¿sí? Porque esto es lo que está Jesús diciendo aquí. Hoy se cumple esta escritura en presencia. Está hablando de él, está hablando del Mesías, pero él en su humanidad está diciendo: soy yo, esto es para mí. Y me preguntaba entonces eso. ¿Podemos decir con seguridad que ese propósito se ha cumplido? Hay una escritura que se está cumpliendo en tu vida hoy, ¿sí? A mí me encanta a veces, esto no es una licencia para los tatuajes, ¿no? Pero me encanta cuando una persona en Cristo toma por convicción su decisión de hacerse un tatuaje, que es demasiado personal. Creo que cada cual al hacerse un tatuaje debería responderse muchas preguntas primero a la luz de la palabra, y en su relación con Dios y en su convicción hacerlo, por favor, con convicción, porque sin convicción es pecado de entrada, ¿sí? Pero si hay una convicción, me encanta cuando una persona me dice: este salmo significa mi vida. Entonces, significa mi propósito, significa lo que Dios hizo en mi vida. Y yo digo: wow, qué tremendo, porque cielo y tierra pasarán, pero su palabra no pasarán. Y si cielo y tierra pasarán y su palabra no pasa, tu propósito no se ha vencido, tu propósito sigue en curso, tu propósito está allí, pero tú necesitas activar la palabra, que al desenrollar el rollo, que abrir la Biblia, tú dices: esto era para mí, este es mi propósito. Y me hizo preguntarme, ¿cuál es el pasaje de la vida que hace un sentido a mi propósito? Que hace un sentido a lo que Dios planeó, a lo que Dios escribió. ¿Cuál es ese pasaje? Recordé muchos. Uno, el Salmo 139, que hace una afirmación de mi identidad, pero recordé el primer pasaje que Dios me dio con propósito. Y que cada que devuelvo a mi visión, a la visión que Dios nos entregó, digo: wow, tremendo. Porque la suma de su palabra es la verdad. Pero hay una palabra que cuando yo la recuerdo, digo: allí comenzó todo. Dice Números 1 del 3 al 4. Tú y Aarón reclutarán por escuadrones a todos los varones israelitas mayores de 20 años que sean aptos para el servicio militar. Para esto contarán con la colaboración de un hombre de cada tribu que sea jefe de una familia patriarcal. Y te voy a conectar este versículo acá para conectar el testimonio del que te hablaba ahora. Cuando yo trabajaba secularmente, lo que yo hacía en mi dirección comercial, en la gerencia comercial donde trabajaba, era formar y desarrollar personas, ¿sí? Cuando esto es revelado a mi vida, porque alcancé a caminar sin entenderlo, empecé a entender que lo que Dios hacía acá era lo siguiente que iba a hacer acá. Lo que pasa es que aquí lo hacía desde el punto de vista, ¿sí?, laboral, profesional. Sin embargo, en medio de esa formación, en medio de reclutar personas, de buscar personas, predicaba el evangelio y compartía mi testimonio a vida. Pero cuando se transforma, entonces paso a la iglesia, ¿sí? ¿A qué? A lo mismo, a reclutar por escuadrones a los varones israelitas mayores que sean aptos para el servicio militar, que sean discípulos de Cristo. Y cuando tú vas a la visión de Tierra Nueva, entonces por eso es que conecta que construiremos una
comunidad saludable de discípulos de Jesús, donde aprenden, donde cada día están aprendiendo, donde no se trata de nosotros, sino que se trata del que viene, porque estamos presentando la obra de Cristo. Y esa palabra retumba en mi corazón cuando yo lo leo, digo, ese es mi propósito. Y cuando se me olvida, yo vuelvo y volteo a ese pasaje y vuelvo y veo mi propósito, ¿sí? Porque Dios está allí haciendo. Quiero conectarlo con la palabra para que tal vez de pronto no lo pongas en mi testimonio, pero sé que estás ajustando el tuyo y estás diciendo, ¿cuál es mi palabra? ¿Cuál es mi palabra que me recuerda para qué nací, cómo Dios lo está haciendo? Para que cuando las circunstancias duras vengan, tú puedas decir, este es mi propósito, esto me hace vibrar el corazón, esto me hace llenarme de él. Y quiero mostrarte otro ejemplo en la palabra, Juan 1, 19, 23. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos de Jerusalén enviaron sacerdotes y levitas a preguntarle quién era. No se negó a declararlo, sino que confesó con franqueza, yo no soy el Cristo. Escúcheme esto. ¿Qué le preguntaron ellos? ¿Quién era? ¿Quién era? Lo que va a venir después en ese pasaje de Jesús, en la sinagoga usted lo va a ver, y va a venir un ataque muy fuerte también para preguntarle, ¿usted quién es? ¿Quién se cree? Usted no era el hijo del carpintero, decían allí. Este no era Jesús, el hijo del carpintero. Pero el quién era determina quién soy y quién seré. Determina mi propósito. Entonces dice, ¿quién eres entonces? Le preguntaron. Y le dijeron, yo no soy el Cristo. Él tenía claro quién era, ¿sí? ¿Quién eres entonces? Le preguntaron. ¿Acaso eres Elías? Porque ungía como profeta, porque lo estaban viendo y se parecía a, ¿cierto? No lo soy. ¿Eres el profeta? No lo soy. Es decir, muchas veces las personas van a intentar, por tus mismos dones, por tus mismas habilidades, decirle, tú eres esto, ¿cierto? Y muchas veces eso lo puede a uno vanagloriar y decir, wow, yo no soy eso. Y hace algunos días que compartíamos con el pastor Emanuel Carranco y con mis pastores en una de las noches de adoración, este hombre ministró mucho en mi vida algo especial. Y es que, bueno, primero su humildad tremenda por la cual Dios lo usa tanto y derrama tanto sobre él. Y segundo, que cada uno de nosotros ha sido escogido para un propósito del reino, pero también para un propósito particular. Para un propósito donde tu diferenciación va a ser usada por Dios. ¿Sí? Pero yo no soy pastor, no importa, en lo que tú haces, tu palabra, tu silencio, cada parte va a ser usada contigo como diferenciación. Y esto era lo que Juan el Bautista tenía, diferenciación. ¿Sí? Guardó su corazón, no se vanaglorió. Si no te pareces a este, entonces, ¡wow! No, espérate. Yo soy el Hijo de Dios, yo soy Germán, ¿sí? Y Dios a mí me llamó a hacer esto. Y por eso es tan duro en esta etapa de la iglesia cuando intentamos hacer muchas cosas y de pronto con carácter muchas veces tengo que decir, oye, Dios no me ha llamado a hacer esto. Tengo que decirte que es una bendición, pero yo no lo voy a hacer. De pronto tú sí, pero hace parte del enfoque. Cuando uno está con propósito, usted va cerrando filas y tú vas cerrando y te enfocas. Porque cuando hay propósito, hay pasión, hay que tener enfoque. Si no, la pasión te quema. Es precisamente la unción sin carácter. Y la iglesia a veces uno, especialmente, sé que algunos que tienen mi tendencia de temperamento, quieren estar en muchas partes, quieren estar en todas partes, pero hemos venido aprendiendo que aún aquellos que tenemos el fuego y la pasión tenemos que aprender a enfocar, porque no podemos estar en todas partes, porque la iglesia es un cuerpo, y Dios nos hizo a cada uno. No hay el ministerio plus, es decir, el que tiene los 5, ¿no? No es que yo soy profeta, pastor, maestro, es genial que fuera así, pero no existe. Las palabras de Jesús, la palabra de Dios lo que dice es que ese ministerio es necesario en la iglesia y que todos debemos ejercerlo. Ese es el riesgo cuando un ungido del Señor, sin carácter, asume que los dones solo pueden fluir a través de él, porque es un error gravísimo que va en contra de todo lo que el Señor colocó acerca de los ministerios. Porque se necesita operar los 5 ministerios, se necesita del apóstol, sí, del apostolado, y se necesita que yo me asegure de tener un apóstol, se necesita del profeta, se necesita del maestro, se necesita del pastor y se necesita del evangelista. 5 son necesarios,
pero yo tengo que saber dentro de mi llamado, dentro de mi función como cuerpo, ese propósito. Bueno, Juan lo tenía claro. Cuando a Juan le entiende, no será que tú eres esto, no será que tú eres bueno en esto. Entonces yo suelo decirle a las personas, mira, que sigue en esta etapa donde tú has crecido, es bueno que sirva, pero tú tienes que orar a Dios y conectar ese propósito, porque yo sé que muchos somos supernumerarios, pero por más supernumerarios que seamos, tenemos un propósito específico, ¿sí? Y hay que afinar ese propósito. Y esto se lo digo también muchas veces a las personas cuando servimos y ocupamos una posición. Sí, claro, yo me tenía que bajar de mi oficina con 200 personas a cargo, llegar a mi iglesia a servir, a los baños. Ay, Dios, y eso procesa. Entonces, como se lo digo a mis líderes, yo tengo todo el amor y todo el respeto, pero este liderazgo de Tierra Nueva no es un liderazgo de posición. Aquí no hay posiciones, aquí hay servicio, ¿sí? Y el servicio tiene que ver con propósito. Entonces, claro, el que sirve y tiene claro su propósito, sabe cuándo tiene que estar a cargo, pero también sabe cuándo tiene que bajar, tomar su toalla como Jesús lo hizo y servir en el propósito de Dios, ¿sí? Eso es tener una pasión y un propósito claro. Juan lo tenía. Y mira lo que sigue diciendo aquí. Entonces, ¿quién eres? Tenemos que llevar una respuesta a los que nos enviaron. Y mira, esto es hermoso. ¿Cómo te ves a ti mismo? ¿Cómo te ves a ti mismo? Porque mira que tiene que ver con el reflejo. El Salmo 139 es ¿cómo te ves a ti mismo? ¿Sí? Jesús nos muestra la identidad de encontrar en la palabra su claridad de cómo se veía a sí mismo, ¿sí? Pero también poder responder esto es tener un propósito claro. Y estas respuestas pueden sonar egocéntricas, o sea, uno escucha a veces hombres, yo sé que hay algunos que son egocéntricos, ¿sí? y que realmente no lo hacen en este espíritu, ¿sí? Pero cuando hay una claridad también para decir no a algunas cosas, para decir ese no es mi camino, esto no es lo que Dios me llama a hacer, es identidad, es propósito. Versículo 23, yo soy la voz del que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor, respondió Juan, con las palabras del profeta, ¿qué? Isaías. ¿Con qué respondió Jesús? Con la palabra. Dijo, hoy se cumple esta escritura. Juan tomó las palabras del profeta Isaías para decir quién era él, ¿sí? Y qué estaba haciendo, y a qué se había sido llamado. Yo soy la voz que grita en el desierto, enderecen el camino del Señor. ¿De quién eran esas palabras? De la palabra del profeta. Era la palabra de Dios. Él estaba declarando sencillamente que quién era él, cuál era su rol, aún sabiendo que tal vez pronto iba a partir. Juan no respondió lo que la gente creía de él. Mire todas las preguntas que le hicieron. Wow, tú eres el ungido, tú eres el profeta. No, yo soy un hijo de Dios que vino a servirle a Dios y que mi propósito en la tierra es X, Y y Z. ¿Cuál es esa escritura que como Jesús, como Juan, como el salmista, ¿sí?, determina y ratifica tu propósito? Él sabía lo que Dios lo había llamado a hacer y respondió lo que la palabra de Dios decía de él. Eso activa inmediatamente el propósito de Dios para una vida, el propósito de Dios para caminar con seguridad lo que Dios me llamó a hacer, ¿sí? Y por eso te comparto una de las mías, porque está unido a varias. Tú y Aarón reclutarán por escuadrones a todos los varones israelitas, mayores de 20 años que sean aptos para el servicio militar. Para esto contarán con la colaboración de un hombre de cada tribu, que sea jefe de una familia patriarcal. Y ayer que iniciábamos experiencia bíblica en comunidad, precisamente, al ver todos los grupos, dije, wow, cuando hay un propósito de Dios, ¿sí?, Él lo ejecuta si tú eres obediente a ese propósito, si tú eres obediente a ese llamado, si tú eres obediente a lo que Dios, si tú conectas lo que haces hoy con la eternidad. Porque no todos vamos a estar seguramente unidos a un propósito de la iglesia. Todos tenemos un llamado, digamos, bíblicamente hablando, de la gran comisión, del gran mandamiento, pero no siempre se va a ejecutar dentro de los términos de la iglesia. Muchas veces se va a ejecutar dentro de mi rol y función, dentro de mi profesión, dentro de mi comunidad, ¿sí? Pero es propósito de Dios. Y ese propósito, lo que señala ese propósito definitivamente es tu pasión, es lo que te hace vibrar el corazón.
Y quiero apuntarte y dejarte con esto. Habacuc 2, versículo 1. Ya se me perdió aquí el libro. Habacuc 2, versículo 1. Se me fue. No lo tenía aquí señalado. A ver si lo encuentro por acá más rápido. Mientras lo buscamos ahí, te invito a que busques este pasaje y lo puedas conectar con lo que estoy compartiéndote. Habacuc 2. Y justo arrancamos en Isaías y terminamos en Habacuc, que es otro profeta, justo en la lectura bíblica de los profetas. Dice Habacuc 2. Esta es la profecía que el profeta Habacuc recibió en visión. Escucha esto. Tu propósito te apunta a tu visión. Pero muchas veces nosotros no tenemos claro esta circunstancia. Y al no tenerla claro, evidentemente, ¿sí? No va a fluir en nuestra vida ese propósito, ¿sí? Creo que me perdí aquí el versículo. Se me fue. Dame un segundito. Estoy leyendo el que no es. Así estaba leyendo el 1. Dice el versículo 2. Listo, me mantendré alerta, me postaré en los terraplanes, estaré pendiente de lo que me diga, de su respuesta a mi reclamo. La respuesta del Señor, el Señor me respondió: escribe la visión y haz que resalte claramente en las tablillas, para que pueda leerse de corrido. ¿Qué está diciendo aquí la palabra? El profeta está exhortando a que si tú tienes un propósito, eso empieza a conectarte con tu visión. Pero si tú no puedes leer tu visión, ¿sí?, no vas a poder cumplir tu propósito. Por eso es que en Tierra Nueva te insistimos tanto en cuál es la visión de nuestra iglesia. Porque tal vez tú tengas un propósito que no encaja con esta visión. Y tú tienes que caminar humildemente, con el corazón sincero delante de Dios, diciendo: este es mi propósito, necesito una visión para ejecutar mi propósito, ¿sí? Porque mi propósito apunta a mi visión, ¿sí?, y a la visión que Dios tiene. Y la palabra dice: escribe la visión, tienes que escribirla, tienes que tenerla escrita. ¿Cuál es el versículo? Me encanta como lo dicen algunos hermanos. ¿Cuál es el versículo rema de tu vida? ¿Cuál es el versículo que cuando tú lo lees tú dices: Dios está conmigo, Dios me salvó, Dios me redimió, este soy yo era esto pero soy esto, y Dios me apunta a esto? Ahora, como en la profecía, como lo estamos leyendo en los libros de la Biblia, hay una revelación. La escritura te da la revelación. Cuando yo te leo el pasaje de Números, te estoy leyendo algo que Dios me dijo hace tal vez 20 años, 19 años tal vez. Y entonces, ¿cómo sé que eso se está cumpliendo? Yo no te puedo decir que siempre se ha cumplido, muchas veces he estado perdido, pero lo que sí sé es que después en el tiempo Él me dice: sí, era por ahí. Sí, eso era lo que estábamos haciendo. Entonces aseguro que esa fue la escritura que Dios me dio a la vida, sí, que Dios me dio de vida. Y por eso dice: escribe la visión y haz que resalte claramente. Es decir, la tienes que poder leer, la tienes que poder estudiar. Tú lo puedes tener, Dios te la puede dar hoy, pero hoy, con lo que te diga hoy, tú no lo vas a comprender solamente porque ya tienes la revelación, pero ahora viene la interpretación de caminar, cómo mi trabajo fluye con esto, cómo mi llamado fluye con esto, ¿sí? Y esa es progresiva, como es muchas de las profecías bíblicas, son progresivas. En el tiempo las vamos comprendiendo, se cumplió de esta manera, ¿sí? Y eso es lo que va pasando con la palabra. Y después viene la aplicación, porque recuerda que en la profecía hay revelación, ¿sí? Tengo que tener en cuenta la revelación, la interpretación, que a veces fallamos mucho. Ayer les ponía un ejemplo en el cuando Dios nos empezó a hablar de una tierra nueva. Yo recuerdo que siempre contaba esto, le digo a mi esposa: bueno, Dios nos va a dar una tierra nueva, voy a sacar la visa de Daniel porque creo que nos vamos a ir. Y entonces yo me río porque no era ninguna tierra nueva por fuera, era una tierra nueva que Él iba a plantar, no sabía que era una iglesia, pero Él me había dicho que era una tierra nueva. Y bueno, hoy puedo decirte, se cumplió,
porque la profecía es puesta a prueba no inmediatamente, es puesta a prueba cuando se cumple. Por eso tú puedes decir, no, eso no era una profecía, tal vez no se ha cumplido, ¿sí? Tal vez está progresivamente operando en tu vida. Muchos les han dado una palabra profética un día. Yo te voy a decir algo, si alguien te habló en la voz de una palabra profética, empieza hoy a pedirle a Dios a firmar esa palabra profética en la Escritura, porque Jesús dice, y esta palabra se cumple hoy. Juan dice, la palabra dice que yo fui enviado para esto. Y la pregunta es, aquella profecía, ¿qué dice la palabra de ella? Porque si una profecía contradice la palabra, no es una profecía. Es una buena frase motivacional que alguien te impulsó a hacer. Pero finalmente esa profecía es revalidada en la Escritura. ¿Para qué? Para darle la gloria a Dios. Y mire lo que dice, te hablo de la progresión. Pues la visión se realizará en el tiempo señalado. Marcha hacia su cumplimiento. Es decir, aunque no la veas ejecutada 100%, si tienes un propósito con pasión ardiendo en tu corazón, camina, marcha para que un día puedas decir, se cumplió. Se cumplió hoy, mañana, pasado. ¿Sí? Y no dejará de cumplirse, dice. Es una promesa de Dios y no dejará de cumplirse. Aunque parezca tardar, espérala. Si tú tienes un propósito, tu visión se va a cumplir. Si tú tienes un propósito, tu visión a veces parece tardar, tú no le ves forma, pero tú tienes que seguir caminando, tienes que seguir haciendo lo que Dios te llamó, tienes que seguir esforzándote, tienes que seguir trabajando, tienes que seguir invirtiendo, tienes que seguir haciendo lo que Dios te llamó a hacer. El insolente, aunque parezca tardar, porque sin falta de verdad, el insolente no tiene el alma recta, pero el justo vivirá por su fe. Termina haciendo una comparación muy especial de la palabra de Dios, porque sencillamente nos dice que nuestro propósito, nuestra visión son cuestión de fe. Y creo que es una invitación especial que está conectada con algo que vamos a hacer en una serie de este año. Tiene que ver con que tú tengas clara tu visión, con que escribas tu visión, con que tú sepas cuál es esa escritura, que cuando tú te sientes con tus líderes, que tú te sientes, ¿a qué estás llamado? Porque eso apunta también a conectarte con tus dones. Cuando tú lo empiezas a armar, entonces te empiezas a dar cuenta que todas las promesas que Dios tenía para ti, ¿sí? son sí en Cristo Jesús. Y ahí es donde definitivamente encontramos el propósito de nuestra vida. Entonces, es mi intención que hoy tú puedas haber conectado esto que dice la palabra acerca de quién eres, para que también sepas para dónde vas. Porque cuando sabemos quiénes somos y para dónde vamos, en el momento en que la noche se pone oscura, que el camino se pone difícil, que la ansiedad ataca, que la depresión oprime, que el estrés me nubla, allí entonces, ¿sí? Cuando se pierde lo importante, cuando creo que se rompió el propósito, es donde yo me puedo levantar fijo en aquello que no pasará, en la palabra de Dios, para sustentar lo que soy y para dónde voy. Así que te quiero invitar a que tengas claro hoy, y si nos quieres compartir allí en las redes sociales, ¿sí? En este video, en el Instagram, en YouTube, en Facebook, cuál es esa palabra revelada a tu vida, cuál es esa palabra rema a tu vida, que cuando tú la escribes, tú la tienes ahí, tú dices más, y yo voy a compartir la mía en Instagram, porque no es una sola palabra, la suma de la palabra, la verdad, pero hay una que da el encendido, el start, el arranque. Dices, ahí arranca mi propósito, porque no se podría resumir toda una vida en un propósito, pero cuando tú empiezas a verlo cumplido, dices, tenía que ver con esto, tenía que ver con familias, tenía que ver con hombres, tenía que ver con líderes, tenía que ver con formación, tenía que ver con discipulado, y empiezas a conectar entonces que nada de lo que tú has hecho en tu vida es porque sí. Todo tiene un propósito para Dios. Amén. Entonces vamos a orar por ese propósito, darle gracias a Dios y a decirle, Señor, gracias porque tú has sido bueno. Gracias porque tú has sido fiel. Hoy te pido perdón, Señor, cuando me he perdido, Dios de los cielos, y he soltado la palabra para recordar que tan cierto como que el sol sale, tú habrás de manifestarte en mi vida. Oro por el propósito de mis hermanos, Señor Jesús. Oro por el propósito de tus hijos, Señor. Y oro pidiéndote, Espíritu Santo, que seas tú revelando esta palabra. Trae una palabra que sea escrita, que sea con lo que pueda colocar en mi cuarto, en mi celular, y que siempre pueda recordar que esa palabra me apunta a la visión y a la misión que tú me has encomendado. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, que tu propósito me apunte cada día más a la visión que quieres desarrollar en mí, y que como iglesia podamos desarrollar una visión con propósito para tu pueblo, por propósito para tu pueblo. Te lo pido en el nombre de Jesús. Señor,
oro intercediendo por aquellas personas que están afligidas, que están agotadas, que tal vez hoy están enfermas. Oro por su sanidad, por su salud. Oro para que tú seas obrando en los niños, en las personas y familias que están siendo afectadas en este cambio de clima, en este invierno, Señor, y las afecciones respiratorias empiezan a aparecer. Oro para que tengas soplo de vida sobre ellos y para que tu propósito también sea una herramienta sanadora, Dios de los cielos, en sus vidas. Te lo pido, Padre precioso, que podamos orar los unos por los otros y que aquellos que están pasando una dificultad de visión hoy puedan ser afirmados en quienes son. Y que podamos ver desde los cielos que este tiempo, que esta pequeña aflicción, Señor, solo es para glorificarte a ti eternamente, Dios. Que de esa aflicción, de esa dificultad, de esa pérdida, de ese stop en alguna vida, Dios, tú vas a obrar sobrenaturalmente, con propósito, por propósito y para propósito. Te lo pido en el nombre de Jesús, Señor. Glorifícate en este tiempo y permítenos seguir teniendo un gran día, un día maravilloso en Cristo Jesús. Te amamos, Rey. Amén y amén. Bueno, dos cosas para terminar. Ahora van a tener el devocional en esta temporada, ¿sí? Un abrazo a los que están en Instagram, en YouTube. Ahora termino de saludar. Voy a cerrarlo aquí. Proverbios 6, versículo 1. Hijo mío, si has salido fiador de tu vecino, si has hecho tratos por responder por otro, si te has comprometido verbalmente, enredándote con tus propias palabras, entonces has caído en manos de tu prójimo. Si quieres librarte, hijo mío, ese es el camino. Ve corriendo y humíllate ante él, procura deshacer tu compromiso. Ay, Dios. Alguien Dios le está hablando que no debe servir de fiador. No permites que se duerman tus ojos, no dejes que tus párpados se cierren. Líbrate como se libra el cazador, la gacela como se libra de la trampa, el ave. Anda perezoso, fíjate en la hormiga, fíjate en lo que hace y adquiere sabiduría. No tiene quien la mande, ni quien la vigile ni gobierne. Con todo, en el verano almacena provisiones y durante la cosecha recoge alimentos. Voy a quedarme ahí en el proverbio, usted lo sigue leyendo, pero creo que el proverbio termina cerrando, mirando que hasta la hormiga tiene claro cuál es su propósito y por eso ejecuta su visión todos los días. Y por último, quiero invitarte a conectar con la lectura de Experiencia Bíblica en Comunidad, los libros de la Biblia, y quiero darte un dato que ayer presentando el libro me llama mucho la atención. Cuando leemos los libros de la Biblia, leemos en este libro, tú lo puedes hacer en tu Biblia, pero si no, puedes conseguir este libro en nuestra iglesia, que es una manera un poco diferente de leer la Biblia porque está escrita y organizada en un orden más cronológicamente hablando, no como fue en el canon terminado de colocar, sino como en su original estuvo. No tiene capítulos, no tiene versículos y es una bendición. Y cada libro tiene una invitación, es decir, como una introducción. Y en esa introducción, pues, nos orienta el contexto del libro. Y esto me encantó mucho porque vamos a leer la invitación de Jonás. Dice lo siguiente: en todo el libro solo hay una frase de profecía. ¡Wow! Porque siempre nos referimos al profeta Jonás, ¿sí? Y miren lo que dice: en todo el libro solo hay una frase de profecía. Dentro de 40 días, Nínive será destruida. Y ahí te dejo ese punto porque vamos a leer los profetas, queremos encontrar la palabra profética de nuestras vidas, pero también necesitamos profundizar en qué verdaderamente Dios quiere con esta palabra. ¿Ven? Así que les envío un abrazo grande a todos los que están ahí conectados en Facebook, YouTube. Sí, por acá, cuando giro la cara es que tengo aquí dos pantallas, entonces tengo que mirarlos aquí a los dos, Luz Elena, Sandra, Oscar también, Samuel, si alcanzo a leer algunos por acá, Rosita, por allá en el norte de Cali, los que están en el sur, Jamundí, El Castillo, bueno, ¿qué más? Bueno, por acá, por cerca de mi casa, en Country, ¿qué más por acá? En el oeste de Cali, por la Guadalupe, también por ahí voy subiendo, ya ahí van colocándose, y los que están por acá en Instagram desde España, un abrazo grande a mis amigos españoletes que están por ahí conectados, a los que están en el norte, en la Flora, que Dios los bendiga. Bueno, por acá se conectan muchos amigos que de pronto pueden dar fe de ese testimonio laboral. Qué bueno verlos y saludarlos, ¿ya? Y qué bueno que podamos compartir esto ahí. Que el Señor sea revelando esa palabra. Ojalá puedas compartirla también y si nos vemos en algún momento, me puedes decir, la encontré y siempre Dios me lo había dicho. Tengo un propósito claro en mi vida. Así que te bendigo, que Dios te bendiga y que tengas una semana excelente.